Muy buenas tardes, tengan todos cada uno de ustedes. Es un privilegio, como siempre les digo, es un placer. ¿Qué es un placer y un privilegio? Que el Señor me permite verles a cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, de los que han podido llegar, aún de los que no han podido llegar, también damos gracias a Dios porque sabemos que Dios tiene cuidado de ellos y que con prontitud, si aún van a llegar algunos, los traiga, y si no, que Dios los bendiga donde quiera que estén, para que con prontitud se puedan congregar con nosotros nuevamente. En esta tarde vamos a continuar viendo, la semana pasada hablamos acerca de la idolatría. Y verdaderamente muchos de nosotros, aún siendo cristianos, seguimos adoptando esta postura y tenemos ídolos que hay en nuestras vidas que tenemos que derribar. Yo no sé usted, pero póngase a pensar si habrá ídolos en nuestras vidas. Y usted se va a dar la misma respuesta. En esa tarde vamos a continuar en ese viaje del tiempo, en el libro de los Hechos. Vamos a llegar a Atenas, hermanos, Atenas, en el segundo viaje misionero donde Pablo llegó a Atenas. La semana antepasada estuvimos viendo acerca de Pablo en Atenas, cómo llega él y cómo ve que todos están dados a la idolatría. En toda la ciudad la gente está dada y entregada a la idolatría. Y escúcheme esto, hermano, o sea, ellos sabían que había un Dios y ellos habían hecho un lugar especial para ese Dios no conocido, aunque ellos no lo conocían, pero ellos idolatraban todo. Y quiero decirle algo, hermano, escuche esto, hay una gran diferencia entre ir a la iglesia, entre tener una religión o leer la Biblia. Mucha gente puede hablar de Dios y mucha gente puede decir de Dios, pero hay una gran diferencia entre hablar de Dios y tener una comunión, una relación con Dios. Eso es diferente, hermanos. ¿Por qué digo esto? Es como, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo porque es una gran diferencia entre hablar de Dios y tener una relación con Dios. Imagínese usted que tiene un artista que usted pues le llama la atención, o algún deportista, y tiene sus fotos palmadas en su cuarto y hasta se viste como él y todo. Usted puede hablar de él y opinar de él, pero realmente la pregunta es esta: ¿usted realmente lo conoce? ¿Usted ha convivido con él? ¿Usted ha salido con él? ¿Usted ha tomado un café con él? Y la respuesta es no. Y así es con Dios. Mucha gente puede hablar de Dios, pero no conoce a Dios porque no ha tenido una relación realmente con Dios. Una relación a través de su palabra, de escucharle, de tener esa relación con él en oración. Mucha gente habla de Dios, pero no conoce a Dios. Y Pablo, dijimos la semana antepasada que Pablo va a Atenas y ve una ciudad entregada a la idolatría, y sintió en su corazón la necesidad de enseñarles que estaban mal en la adoración que ellos estaban llevando a cabo, que esa adoración era infructuosa porque ellos adoraban. Atenas era una ciudad cosmopolita que estaba sobresaliendo mucho sobre todas las demás, y era una ciudad que estaba entregada a la idolatría, y ellos seguían idolatrando, y Pablo lo que quería darles a entender que su religión, la forma en que ellos se idolatraban era infructuosa, era vana, era incorrecta. Ellos tenían una cultura politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Que adoraban a muchos dioses, tenían más de 3,000 dioses. Imagínense nada más, uno para todo, un Dios para todo. Y yo digo, ¿cómo el hombre con su inteligencia? El hombre es muy inteligente, con su inteligencia humana, con sabiduría humana, ¿cómo es posible que haya en su corazón la necesidad de crear un ídolo? Y no solamente crearlo, sino también darle a ese ídolo, darle el honor, la gloria, como si él lo mereciera. Esos ídolos creados por el hombre son creados a través de su imaginación, de su inspiración. En cambio, Dios nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza. Y eso es algo por lo que tenemos que estar agradecidos con Dios. Pero el hombre siempre quiere darle un significado a su vida. Siempre quiere tener algo nuevo, siempre busca algo nuevo. Yo decía hace 15 días, busca un carro nuevo, una casa nueva, busca un tatuaje nuevo. Quiere siempre el hombre buscar algo nuevo. Y de hecho a veces dicen hasta por ahí un esposo y una esposa nueva, ¿verdad? Espero que no digan así, pero siempre. ¿Y por qué quiere siempre buscar algo nuevo el hombre? Porque quiere dar significado a su vida y valor a su vida. Es por eso. ¿Por qué? Porque en su corazón hay un hueco, hay un vacío
que no ha permitido que Dios lo llene. Eso es lo que está pasando. Imagínense, 3,000 dioses no habían llenado el vacío de estos hombres, los atenienses. 3,000 dioses no satisfacían el hambre que había en su corazón y en su espíritu de estos hombres. Y aún así de repente dijeron, por si las dudas, por si hay otro Dios, vamos a hacerle aquí un lugar y vamos a adorar al Dios no conocido, a ese Dios que Pablo les iba a presentar. Y vamos a continuar viéndolo. Vamos a abrir la palabra de Dios. Hechos, capítulo 17, versículo 22. Hechos, capítulo 17, versículo 22. Vamos a estar viendo del 22 hasta el 34. Pero ahorita vamos a abrir en Hechos, capítulo 22. Ya si lo tenemos, nos ponemos en nuestros pies para que oremos al Señor. Hechos 17, 22. Vamos a orarle al Señor primeramente. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde, porque Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos el amor que muestras hacia nosotros, que nos permites estar en este lugar para escudriñar tu palabra. Pido y ruego en humildad, en amor, en misericordia, Señor, que tú nos ilumines a través de tu palabra, que tú pongas en nuestro corazón la semilla, Señor. El querer como el hacer, que tú nos des discernimiento, entendimiento, para que tengamos la comprensión de tu palabra, y no solamente eso, sino que nos ayudes, aún en todas las necesidades que tengamos, Señor, a glorificarte, a aplicar tu palabra en nuestras vidas. Doy gracias a Dios por esta congregación, por mis hermanos que ya están aquí, a pesar de las circunstancias adversas que luego se presentan con el clima, pero aquí están, Señor. Bendice sus vidas, te lo pido, te lo ruego de grande manera, Señor, y que esta palabra fortalezca y cambie nuestras vidas. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, así como estás de pie, vamos a leer versículos 17, 22 y 23. Ustedes me siguen con su mirada. Dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ocupa ese lugar. Ante la curiosidad que tenía la gente, Pablo comienza resaltando, mis hermanos, que son muy religiosos, muy religiosos, y que tenían un altar a un Dios que ellos no conocían, pero sabían de que existía, porque decían, hay uno que existe que no conocemos y le hacemos un altar. Y Pablo, puesto de pie, les dice: ¿saben qué? Ustedes son bien religiosos. Ustedes defienden su religión. Ustedes defienden a todos sus dioses, pero ustedes no defienden la verdad. Y yo miro y yo veo que pasa lo mismo en esta época. Muchas otras religiones defienden a sus dioses, a sus santos, a sus imágenes, con todo, y hasta dan su vida, pero no defienden la verdad. No defienden la verdad. La pregunta es: ¿conoce usted a su Dios para que lo podamos defender? ¿A qué Jesús conocemos? Aquel que trajeron los conquistadores y que se arrulla cada año, solamente por mencionar uno. ¿O a qué Dios nosotros debemos de adorar? ¿A qué Dios? Jesús dijo una vez: yo soy el pan de vida. Ese es nuestro Dios. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid. ¿Quién es tu Dios? ¿Conoces a este Jesús del cual estoy hablando? Jesús es el buen pastor. Jesús es la resurrección, la vida, es el camino, la verdad y la vida. Es la vid. ¿A qué Jesús conocemos nosotros? ¿A qué Jesús conoces? ¿A ese Jesús de madera, de metal, que muchos se postran delante de él? Y Pablo está luchando contra todo eso. Pablo quiere presentarles el evangelio. Y Pablo les dice: ustedes adoran a uno, ese es el que yo vengo a presentarles. Porque hay gente que
que dice conocer a Dios, hermanos, y lleva mucho tiempo dentro del cristianismo, y déjame decirte que realmente no lo conoce, no conoce a ese Señor, no es obediente. A mí me pasó en una ocasión. En una ocasión yo estaba en un seminario y una de las alumnas no fue, ni el domingo se presentó a la reunión. Y cuando la veo le cuestiono, le digo, ¿no fuiste a la reunión, no fuiste a la escuela? Me decía ella, tengo cosas muy importantes que hacer, tuve cosas muy importantes que hacer. Y yo le dije, ¿qué hiciste? Y me dice, es que mira, fui a mi pueblo y era la ceremonia del santo patrono de la iglesia, del pueblo. Y yo les ayudé a arreglar la capilla y a arreglar y a vestir a la Virgen. Y le digo, ¿tú les ayudaste? Dice, sí. Le digo, ¿por qué? Y la contestación de ella fue, para que vean ellos que nosotros no somos iguales que ellos. Y yo dije entre mí, es que tú no conoces realmente ese Dios. Ese Dios es lo que está, aquí es lo que está diciendo que nosotros no debemos hacer eso. No debemos participar en la idolatría, no debemos adorar a esos dioses. Y les digo una cosa, esa hermana, no sé si sea cristiana o no, ella dice que sí, aproximadamente tendrá unos 30 años dentro del cristianismo. Y haciendo eso. Si Pablo les dice, no adoren a esos dioses. No adoren a esos dioses. Yo les voy a enseñar ese Dios que ustedes hablan, ese Dios que yo tuve un encuentro con él camino a Damasco, ese Dios que transformó y ese Dios que cambió mi vida. Cuando Pablo tiene un encuentro con ese Dios verdadero, su vida cambia. Y la persona que llega a conocer verdaderamente de Dios jamás vuelve a ser la misma persona que fue antes de conocer a Dios. Y aquí tenemos que hacer una reflexión cómo estamos siendo nosotros, si realmente nuestra vida está siendo transformada o si no está siendo transformada, porque esa es una de las características cuando tenemos realmente un encuentro con Dios, que nuestras vidas son transformadas. Pablo antes era, por decirlo, un criminal o permitía el crimen. Era un hombre que perseguía a la iglesia, pero después de su conversión fue un hombre tan apasionado por Dios que él entregaba su vida por Dios. Yo no sé qué pueda entregar o qué quiere entregar usted por Dios, pero Pablo entregaba su vida. La evidencia de que conoces a Dios, hermano, es que tu vida pasada ya no influye en tu presente. Ahora tienes una vida nueva en Cristo. Una vida nueva en Cristo. Yo le pregunto, ¿se podrá ver esa vida nueva en Cristo en usted? ¿Se podrá ver? Usted antes era gritón, enojón, pegador, grosero, maltrataba a su esposa, a sus hijos. Usted era adicto, chismoso, mentiroso, etcétera. ¿Pero esa era su vida anterior? ¿O sigue siendo su vida, hermano? Eso es lo más triste y más lamentable. ¿Qué está pasando con su vida? Yo le digo, hermano, que ese cambio debe de ser. Y si no está pasando ese cambio, entonces quiere decir que algo está fallando. Tenemos que buscar a ese Dios verdadero, a ese Dios que transforma y cambia las vidas. Por eso le digo, hermano, ¿usted ya dejó de hacer todo eso o todavía seguimos haciendo todo eso, mis hermanos? Eso que éramos antes. Yo espero que nosotros no, mis hermanos. Y si alguno dice, pues la verdad yo he fallado, bueno, pues vaya, doble rodillas, pida perdón a Dios y pida perdón a la persona y dígale a Dios que le fortalezca y vamos adelante, porque ahora hay un presente que tenemos que vivir una vida nueva. ¿Por qué? Porque tenemos una relación nueva, un trato diferente con Dios. A Dios tenemos que conocerle verdaderamente, mi hermano. Por eso le digo, tiene que haber cambios en nuestras vidas si es que realmente lo conocemos. Dice el versículo 17, capítulo 17, versículo 24-25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Aquí Pablo menciona 4 afirmaciones del Dios que Él conoce y que les está presentando. Él dice que Dios es un creador. Esto significa que Él creó todas las cosas y sustenta todas las cosas, y no es como nos dicen luego y nos cuentan que fue un accidente o la evolución del hombre.
Si usted cree que es fruto de un accidente o de la evolución del hombre, bueno, pues déjeme decirle que no tiene ninguna esperanza en esta vida. No tiene ninguna esperanza. Usted vivirá como mono o vivirá accidentado toda la vida, pero sin propósito, hermano. Pero Dios nos ha creado. Y Dios sabe crear con propósito y con esperanza. Y Dios nos ha creado con un propósito y una esperanza. Dios es nuestro creador. Y dice, es Señor del cielo y la tierra. Él está sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Él tiene control de todo. Todo lo hace exacto, hermano, pero todo lo hace exacto. Imagínese, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo tiene control de todo? Imagínese que el sol se acercara muchos miles de kilómetros a la tierra. Les digo una cosa, nos consume, nos morimos. O que se apartara miles de kilómetros más de la tierra, nos volvemos paletas, hermano, nos morimos. Y para llevar, ¿verdad?, de todos los sabores, de verdad que sí, pero está en el justo momento, tiempo y todo, porque Dios es así. Dios tiene control de todo, de toda la naturaleza. O sea, a Dios no se le escapa nada, y a veces nosotros queremos minimizar a nuestro Dios que tiene poder de todo, en todo y por todo. Ese es nuestro Dios. Y dice que no habita en templos construidos por manos de hombre. Imagínense, estos atenienses tenían un templo para cada dios, un lugar para cada dios, y imagínense, querer encerrar a Dios en un lugarcito. ¿Podrán haberlo hecho? Y la respuesta es no. Nadie puede limitar a Dios en un solo lugar, nadie. Dice Primera de Reyes 8:27, Primera de Reyes 8:27, dice el rey Salomón, dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuando menos esta casa que yo he edificado. Wow, nada puede contener todo el poderío, toda la grandeza de nuestro Dios. Y por eso a este Dios debemos de recurrir nosotros cuando estamos en conflictos, en problemas, cuando estamos pasando situaciones difíciles. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Qué es lo que no nos deja acudir a Dios? Precisamente la idolatría del hombre por el hombre, el orgullo, la soberbia. Yo ahorita les voy a decir por qué. Ningún lugar puede contener a Dios. Mire, este lugar donde estamos, este edificio donde estamos, o este lugar, no puede contener a Dios. Este edificio en un momento dado, al pasar el tiempo, se puede caer y todo. Nadie puede contener a Dios. La iglesia del Señor somos todos los que hemos creído. Esos somos los que hemos creído. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, dice la palabra de Dios, no lo busquen, en 1 Corintios 16, que nosotros somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Si usted ha creído genuinamente, Dios mora en su vida, Dios mora en su corazón, y usted es iglesia, es cuerpo de Dios. Y es así, nadie lo va a poder destruir, jamás. Aunque usted muera, va a estar con Dios, su iglesia viva, por ahora y por la eternidad, siempre. Ese es algo, es una bendición que nos da Dios. Los edificios podrán caerse, podrán ser derribados, pero la iglesia del Señor es por ahora, por mañana y por siempre y por la eternidad. Eso es nuestro Dios, eso es nuestro Dios, mi hermano. Luego dice que ni es honrado por manos de hombres como si necesita de algo. Los dioses, muchos dioses de la gente, como el que yo le platicaba de mi hermanita que fue a Oaxaca, necesitan ser vestidos, alineados, acomodados, pintados. Necesitan, porque ellos no son dioses. Tienen manos y no palpan, pies y no caminan, ojos y no ven. Pero nuestro Dios no necesita de algo. Aunque mucha gente piensa que le hace un favor a Dios viniendo a la iglesia. Pues yo voy para que vea a Dios, yo le hago un favor a Dios. Yo voy. No, hermano, no le hacemos ningún favor. Los beneficiados somos nosotros cuando venimos a la iglesia. Somos bendecidos porque hay una palabra, vienes abatido y hay una palabra de aliento, hay una palabra que te levanta, que te conforta, hay una palabra que te hacía falta, o hay una exhortación que te hace ver que no está bien lo que estás haciendo.
Somos bendecidos en la casa de Dios. Somos bendecidos en la casa de Dios. No le hacemos ningún favor a Dios. Ninguno. Es más, deja decirte, muchas personas, aún cristianas, son más fieles. Y fíjate lo que te voy a decir. Yo decía, ¿con qué lo comparo? Pero se me vino esto. Fíjate lo que te voy a decir, son más fieles a Hollywood que a Dios. ¿Qué, pastor? Son más fieles a Hollywood que a Dios. ¿Por qué? Porque usted, hermano, nunca llega tarde a un estreno de una película. Mucho menos si es una película, digo, de aquellas que promocionan mucho. Nunca llega tarde. Nunca. Hace colas para comprar el boleto. Y no importa cuánto cueste el boleto. Y está adentro y no le interesa cómo den los refrescos, los helados. Y está con el pequeño y le habla el pequeño y le dice, cállate, no me interrumpas, no me quiero perder un solo instante de lo que estoy viendo. Pero ¿qué tal, mi hermano, con la iglesia? ¿Qué tal con la iglesia? ¿Qué hacemos con la iglesia? Nada más para que vean cómo nosotros a veces somos más fieles a las cosas de este mundo que ni al mismo Dios. No quieres que nada te interrumpa, pero en la iglesia, ¿qué pasa? En la iglesia, ¿qué pasa? Llega la tarjeta de crédito de la tienda de conveniencia y te dice, usted tiene que pagar a más tardar el día 15. Y nosotros nos movemos y hacemos lo que necesitemos y a ver cómo le hacemos, pero conseguimos y pagamos. Pero cuando se trata de la ofrenda del Señor, no apartamos ni nos acordamos de ella. Porque somos más fieles a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. Y esto te lo digo nada más por reflexionar, porque reflexionemos qué está pasando en nuestras vidas. Le buscamos, vemos cómo le hacemos, pedimos, nos movemos, trabajamos más, pero sacamos nuestra deuda, porque ya nos dan un plazo. ¿Y quién se acuerda de la ofrenda para Dios? ¿Quién se acuerda de decir, voy a apartar esto, no lo tengo, pero lo voy a buscar porque es para mi Dios? Y solamente lo digo como una reflexión, mi hermano, que hay cosas de este mundo que le damos más honra que ni a nuestro Dios. Aquellos que han tenido un vuelo en avión, yo no, la verdad, te los digo, yo prefiero viajar por carretera, pero los que han viajado en avión, hermanos, dígame alguien, ¿cuántas horas les piden que estén antes del vuelo? ¿2? ¿3? 2 horas antes del vuelo, dice mi hermana. ¿Y qué pasa si usted llega 1 minuto después del vuelo? ¿Podrá tomar el avión? ¿No? Y ahí está 2 horas. No llegan. Pero ahí está, porque es importante. ¿Y cuántas horas llegamos antes a la casa de Dios para alabarle y para bendecirle? Lo digo para que reflexionemos, mi hermano. ¿Cuántas horas? Entonces hay cosas del mundo que estamos de cierta manera idolatrando o dándole más honra a ellos que ni a nuestro Dios, mi hermano. Que no a nuestro Dios. ¿Se imagina que así fuéramos? No puedo llegar ni 1 minuto tarde porque… ¿Ustedes creen que el avión va a esperar los 5 minutos o 1 minuto? Gracias, hermana, gracias. La respuesta es no. Pero Dios que espere. Y lo digo esto como reflexión, hermano, no como ni exhortación, como reflexión, ¿qué estamos haciendo? Porque estamos hablando de la idolatría. Estamos hablando de la idolatría. Versículo 26 y 27. Continúa Pablo diciéndoles, y de una sangre hecha, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué es todo esto, pastor? ¿Qué nos dice? Él nos está diciendo que todos somos descendientes de Adán. Y después del diluvio de Noé y su familia, pero todos somos descendientes de Adán.
Existe un Dios que crió todo, todo, y a quien le debemos todo, mis hermanos. Dios es el que controla todos los tiempos, la tierra y todo. Y a pesar de la maldad del hombre, a pesar del pecado del hombre, a pesar de las injusticias del hombre, Dios sigue dando tiempo al hombre, sigue dando tiempo al hombre, y ese tiempo lo ha prefijado. Tiene dos motivos principales, mi hermano. ¿Para qué? ¿Para qué le da tiempo al hombre? Para que busquemos a Dios. Para que busquemos a Dios. No a una imagen, a una obra de plata, de oro, una escultura, sino a ese Dios vivo y verdadero. Y debemos buscarlo mientras pueda ser hallado, porque probablemente no sabemos el día de mañana si tengamos la oportunidad o no la tengamos. Tenemos que buscarle, y para que nos arrepentamos. El arrepentirse aquí es un cambio de mentalidad total, y no solamente un cambio de mentalidad, sino de conducta también, de aplicación a nuestras vidas. Hay muchos que no se arrepienten de lo que hacen, solamente redargüyen su corazón un poco, pero no se arrepienten de lo que hacen. Entonces el Señor dice que busquemos a Dios y que nos arrepentamos de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Dice el 28 y 29, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, dice Pablo. Porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Dice, porque por Él vivimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. Estas dos citas, hermanos, son dos citas de unos poetas griegos, pero Pablo no cita a esos hombres porque fueran profetas o porque sus enseñanzas fueran de Dios, sobre Dios. Cita porque estos pasajes reflejan una verdad de la Biblia. Lo que dicen estas citas es una verdad en la Biblia, y al usarlas, Pablo quería construir un puente entre él y esas atenienses que eran difíciles, porque esas atenienses eran filósofos, era gente preparada, gente culta, y Pablo de verdad se les veía muy difícil estarle compartiendo a esa gente. Dice que el linaje de Dios somos, semejante a Dios somos. Entonces, entonces no sé por qué quieren adorar a una imagen de oro, de plata, de piedra, a una escultura, algo como una imaginación del hombre. Dios no es semejante a esos ídolos. Dios es un Dios verdadero. Dios es el que ha creado al hombre. Así que en esta tarde, hermanos, yo les pido, les exhorto a deshacernos de todos los ídolos que tenemos. De todos. Y lamentablemente uno de los ídolos que más daño nos causa a nosotros, y hablo en términos generales, no particulizo porque hay gente que no es así, pero uno de los ídolos más fuertes que tenemos somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, hermanos. A veces no reconocemos que necesitamos de alguien o de algo. A veces decimos y pensamos que lo que hacemos nosotros es lo correcto, es lo indicado, que a mí nadie me dice nada, yo soy en lo correcto, yo hago lo que quiero porque yo sé que estoy bien. A mí no me digan, no me hagan, no me pregunten, aquí yo soy y es. Y yo cuando checaba esto, se me vino a la mente un hombre, un rey, a ver si les pone Daniel 4:30, un rey, el rey Nabucodonosor, un rey que era fuerte en la guerra, que gobernaba un imperio que era de los más poderosos en ese tiempo del mundo, un rey que si alguien le contradecía o iba a prisión por años o lo mataba, nadie lo podía contradecir, nadie lo podía interrumpir. Nadie le podía decir nada. Lo que él decía era ley. Y a veces muchas veces nosotros como esposos o esposas hacemos en nuestro hogar, hermano. Pensamos que lo que decimos, pensamos, hacemos es, y no me interesa conocer, saber ninguna opinión diferente a mí. Y se creen que el poderío es de ellos. ¿Qué dice? ¿Le puede alguien dar lectura? Memito, dale lectura fuerte, por favor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, yo
para acá, con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad. Mira que hay muchos hermanos y hermanas que cuando están bien no se acuerdan de Dios porque piensan que son sus fuerzas, que lo merecen, que es el resultado del desgaste que tienen. Dicen, yo no lo dicen, pero sus hechos lo muestran. Están bien y no se acuerdan de Dios. No se acuerdan de Dios. Pareciera que no necesitaran de Dios. Y piensan que lo que hacen, no, mira, yo he logrado esto, he comprado esto, tengo esto y esto, y aquello y aquello. Por eso les digo que a veces el problema más fuerte en la idolatría hacemos nosotros mismos. Yo no tengo necesidad de. Yo por eso trabajo, yo por eso estudié, yo por eso tengo mi esfuerzo, mi poder, mi entrega, todo. No se dan cuenta que es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. ¿Y sabes qué pasa con mis hermanos o hermanas que han pensado así? Que se han visto en opulencia y que no le dan la gloria a Dios. Dios trata con ellos. Dios los derriba. Dios permite todo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que aún en lo contrario, en la necesidad, en la adversidad, no siguen sin reconocer a Dios. Siguen sin reconocer a Dios. Si se dieran cuenta que el trato de Dios es con ellos, diciéndoles, mira, yo te he derribado para que te des cuenta que no es por ti, sino es por mí. Yo tengo el poder para levantarte, para aún hacerte más grande de lo que tú eras. Pero tu confianza y tu fe la depositas no en mí, sino en lo que tú puedas hacer, lo que tú puedas tener, lo que tú sabes y piensas. ¿Saben qué le pasó a este rey? El Señor lo tumbó hasta lo más bajo. ¿Saben a dónde lo llevó? Dice que le quitó su razonamiento. Y este hombre andaba en la selva, desnudo, comiendo plantas, comiendo carroña de los animales. Ese gran rey que pensaba que era el gran rey. ¿Y sabes hasta cuándo dejó de pasar eso? Hasta que se dio cuenta y reconoció que Dios era Dios y que Dios era su creador y que él necesitaba adorar a Dios. Y cuando él reconoce que Dios era Dios, le devolvió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. A veces así nos pasa a nosotros, hermanos. Creemos que somos muy buenos, que tenemos muchas cosas, que dependemos de nosotros mismos, y a veces Dios nos derriba y nos hace no tener nada, batallar, sufrir. Pero lo malo es que no nos demos cuenta que es Dios el que está tratando con nosotros, que es Dios el que está tratando, el que nos dice, mírate, tú que creías que eras poderoso, que tenías todo, que merecías todo, que sabías todo, ¿te das cuenta que no es así? Y yo doy gracias a Dios por aquellos que se dan cuenta y dicen, Señor, no tengo nada, pero te busco. No me interesa, te busco. Pero hay unos que ni cuenta se dan. Y eso es lo más triste. Se siguen hundiendo porque no quieren reconocer el amor, la misericordia de Dios. No tienen fe en Dios, sino en lo que ellos hacen. Por eso decía yo que a veces nosotros somos los más, de verdad, el propio enemigo del hombre es el hombre. Porque la idolatría está en nosotros mismos. Si queremos, y muchos hombres, hermanos, muchos hombres piensan que porque somos hombres, las mujeres están destinadas a obedecernos, servirnos, hacer lo que queramos, y no es cierto. Somos iguales. Y en cambio hay un hombre que dice la palabra de Dios, no lo busques ahí en Números 12:3. Números 12:3 dice que era un hombre manso, humilde. ¿Quién era ese hombre? ¿Se acuerdan quién era ese hombre? Manso y humilde. En Números 12:3 nos dice. Moisés. Él sí reconoció a Dios. Y él no quiso depender de lo que era. Miren lo que nos dice Hebreos 11:24. Hebreos 11:24. A ver si lo ponen
Hebreos 11:24. Ese hombre no se idolatraba, al contrario, ese hombre se humillaba delante de Dios. Miren lo que dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Rehusó llamarse. Siguiente versículo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de ¿qué? De los deleites temporales del pecado. Wow. ¿Sabes qué, Señor? Por servirte no me interesa a mí ser maltratado, ser humillado, ni me interesa tener riquezas, ni poderío, ni nada. Porque él sí sabía quién era Dios. Él sí conocía a Dios. Él sí tenía una relación con Dios. Y él sabía que Dios lo iba a sustentar aún en medio de la adversidad. Hermanos, si ustedes están pasando alguna dificultad, si Dios le ha permitido que ustedes estén hasta abajo, lejos de quejarse, busquemos a Dios. Pastor, pero es que usted no sabe que no tenemos nada, no hay nada, estamos mal, estamos endrogados, estamos enfermos. No, yo no sé nada, pero lo que yo sí sé es que tenemos un Dios poderoso que nos puede levantar de esa condición en la cual estamos. Eso sí lo sé, y eso lo he podido comprobar. No solamente lo sé, lo he podido comprobar. Pero busquemos a Dios, hermanos, busquemos a Dios. Ahora que venía, me dice un hermano que tiene como 30 años en el evangelio: ¿ya se va, hermano? Sí, hermano. Ore mucho, pero mucho por mí. Y le digo: pues véngase, vamos a orar. Dice: no, hágalo usted. Imagínense, hermanos. Entonces, si estamos pasando situaciones difíciles, reconozcamos que por algo estamos pasando la situación y doblemos rodillas y pidámosle a Dios: Señor, realmente he fallado. Cuando yo estaba así y asado, ni me acordaba de ti, pero ahora perdóname y quiero buscarte. Quiero buscarte. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora manda a todos los hombres y en todo lugar dice ahí que se arrepientan. ¿Por qué? Porque va a haber un día en que Dios nos va a juzgar. Si no nos arrepentimos, un día Dios nos va a juzgar. Hermanos, Dios nos va a juzgar y debe de darnos temor que Dios nos va a juzgar. Pablo pasó de saber quién es Dios, nuestro creador, de enseñarles a pasar a enseñarles quién somos nosotros, de su linaje, su creación. Y ahora nuestra responsabilidad de nosotros es entender y adorarle en verdad y saber que tenemos que rendirle un día a Dios cuentas de nosotros. No podemos deshonrar a nuestro Dios, mis hermanos, no podemos. Yo les decía ahorita, y no es guasa, es una realidad, ¿no? Que a veces les damos más honra a las cosas del mundo que ni a Dios. Si de esa manera honramos a nuestro Dios con respeto, de verdad que el cristianismo sería diferente. Sería diferente. Nadie llega un minuto después al aeropuerto, después de su vuelo. Nadie, se lo aseguro que nadie. Nadie llega un minuto después a la premier a ver si puede entrar o entrar. Nadie. Pero muchos llegamos. No un minuto, muchos minutos después, adorar a nuestro Dios. ¿Qué está pasando con nosotros, mis hermanos? Aquí Pablo se refiere a Jesús como el juez justo. Les presenta a Jesús. Muchos teólogos se han puesto como diciendo que por qué Pablo no habló de Jesús. Si Pablo siempre que iba a las sinagogas, lo primero que hacía es hablar de Jesús, del sacrificio, de su muerte y de todo. Y muchos teólogos dicen aquí, confrontan, ¿no? Dicen: Pablo, ¿por qué no les habló del crucificado, de la cruz? Y déjame decirle que probablemente porque los judíos a los cuales Pablo les hablaba, ellos conocían el Antiguo Testamento y sabían que había venido un Mesías. Y ellos podían entender con mayor facilidad de qué estaba hablando él. Pero ellos solamente sabían que había un Dios que no conocían. Y por eso Pablo les hablaba de ese Dios. Pablo les predicaba de ese Dios. Pero cuando él habla de
de la resurrección, mis hermanos, wow, miren lo que pasa, versículo 32 y 34. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso de Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Pablo aquí se refiere a Jesús como el juez justo, pero dice que unos se burlaban. Y es lo que muchos hacen con nosotros cuando les predicamos el evangelio, se burlan. Y aún muchos, cuando yo predico, de verdad de decir: este no sabe, no sabe. Se burlan. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que no tenemos que ser así. No tenemos que ser así. Cuando él habla de la resurrección, entonces fue cuando ellos ya no concordaron con él, porque ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección de Jesús, de las personas más bien. Pero Pablo no podía pasar por alto la resurrección de Jesús, porque para Pablo eso era crucial, y es crucial para el evangelio saber que Jesús resucitó. Cuando oyeron que habló de la resurrección, unos se burlaban, porque no era una idea popular entre los filósofos griegos esto de la resurrección. Algunos pensaron que Pablo era un tonto en hablar así, y otros dudaban, y decían: pues ya te veremos después, todavía no entendemos, no sabemos, ¿sí? A los griegos no les gustaba la idea de la inmortalidad del alma, pero sí les gustaba la idea de la inmortalidad del alma, pero no la idea de la resurrección del cuerpo, porque ellos decían que el cuerpo era malo y el alma era buena. Así que Pablo les habla y ellos se burlan. Les habla y ellos tienen dudas, y por ahí podían decir: bueno, ¿cómo esta persona nos habla de esto? Si mis abuelitos, mis padres me han enseñado otra cosa, yo sé otra cosa. ¿No estará mal este hombre que habla? ¿No estará mal este hombre que enseña? Y dudaban. Pues si mis abuelitos y mis padres han creído todo, siempre todo, lo que ellos creen, ¿no estará mal? Y dice que otros creían, pero muy pocos creyeron. Dicen que entre ellos estaba un hombre llamado Dionisio y una mujer llamada Damaris. Y quiero concluir, mis hermanos, hay tres cosas que podemos ver en estos versículos finales. Dice: uno, que se burlaban de lo que él predicaba. Yo no sé usted, pero a veces nos puede pasar así. Y otros dudaban de lo que él decía. Ellos podrían decir: mis padres fueron católicos, fueron enseñados por mis abuelos, ¿por qué debemos de creerle a este hombre? Y yo digo: porque este hombre hablaba la verdad, porque en ese púlpito se habla la verdad, no mi verdad, la verdad de Dios. Y el 3 era creer. Yo no sé de cuál sea usted, si usted se burle, si usted dude, si usted crea. Pero una de las razones por las que nosotros tenemos que creer, mis hermanos, es porque es necesario que nosotros compartamos la palabra. Nosotros, hermanos, no podemos evangelizar en el cielo, ni es necesario hacerlo ahí, pero sí es necesario que compartamos la palabra, el reino de Dios en esta tierra. Y es necesario que vayamos a aquellos que la necesitan. Tenemos que ir a gente preparada y a gente que no esté preparada, y tenemos que predicarles el evangelio, la verdad que dice la palabra. Pablo siempre se sustentaba, siempre su base y su fuente era la palabra de Dios, y así tiene que ser con nosotros, tiene que ser así. Cuando habló de la resurrección, lo detuvieron, ya no lo dejaron estar ahí, Y esto es algo serio, mis hermanos. Mira, cuando él inicia, lo llevan al Areópago. ¿Qué es el Areópago? Era un lugar en una colina que era una sede tradicional del Consejo Supremo de Atenas. O sea, ahí hacían justicia, ahí hacían concilios. Y entonces yo pienso que a Pablo lo llevaron ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde emitían los juicios
si era culpable o no, si iba a cárcel o era río de muerte. Y entonces yo creo que dijeron, pues vamos a llevar a este que habla, a este que dice, y si es necesario, pues les vamos a dar, lo vamos a matar. Pero Dios siempre lo guardó. Mucha gente no hizo caso, pero déjame decirte una cosa, que aún en su predicación dio fruto, aunque con pocas personas, porque ya no lo dejaron seguir, él dio fruto. Y nosotros tenemos que ir así, nosotros tenemos que ir a la gente. ¿Y por qué? Porque el resultado de la conversión de esa gente no depende de nosotros. No depende de nosotros, depende de Dios. No, de nosotros depende que la gente pueda ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ese cambio, dejar de idolatrar las cosas, darle más honra a Dios que a las cosas de este mundo. Nosotros nos enojamos muchas veces por todo y le decimos a la esposa, ¿dónde está mi camisa? ¿Dónde está mi pantalón? ¿Por qué está mal planchado? Y hacemos un teatro tremendo, pero tremendo, y hasta nos enojamos. Y por ahí, si me apresuras, hasta le tiramos un golpe. Pero ¿qué tal? No nos ponemos así para decirle, ya vámonos al templo, estemos temprano, cumplamos con lo que dice el Señor. No nos enojamos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque honramos más las cosas de este mundo que a Dios. Por eso yo les digo, ¿cuál es tu ídolo? Tenemos que derribar nuestros ídolos. Y si tú eres hijo de Dios, se debe demostrar tu conversión, dando respeto, amor, siendo fraternal con tu familia, con los hermanos. Hay mucha necesidad en los hermanos. Vamos a empezar a trabajar con ellos. Yo espero que tú digas, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en esta tarde te doy gracias, te doy gloria y honra, Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que así como los atenienses tenían muchos ídolos, más de 3,000, así el hombre de hoy, aún conocedor de Dios, que hemos dicho y hemos aclarado que conocerte no es solamente saber y hablar de ti, sino pasar tiempo contigo, platicar contigo, platicar en oración contigo, Señor. Señor, ayúdanos a conocerte, a ese Dios de vida, a ese pastor de las ovejas, Señor, a esa verdad, Señor. Ayúdanos a conocerte, Señor. Ayúdanos a que verdaderamente nosotros podamos manifestar un cambio en nuestras vidas. Si no lo hemos hecho así, Señor, danos la oportunidad, te pedimos perdón y danos la oportunidad de hacerlo, Señor. Queremos cambiar, pon en el corazón la disposición y el deseo ardiente de cambiar para glorificar tu nombre con nuestra conducta, con nuestros actos, con nuestros pensamientos. Y te pido y ruego por todos aquellos que estén pasando situaciones muy difíciles, Señor. Señor, que te busquen en todo tiempo, Señor. Que no se alejen de ti, Señor. Ayúdalos, Señor. Perdona, Señor, la vanidad, el ego, Señor, el egoísmo que pudieran haber tenido, Señor. Ayúdalos, levántalos, fortalécelos, Señor, que te den la gloria y la honra, pero pon en su corazón, Señor, verdaderamente el saber quién eres tú, Señor. Nuestro Dios creador, dador de vida, sustentador. Tú sustentas todo, Señor, los cielos, la tierra, los mares, nuestras vidas. Tú sustentas todo, nada se escapa de ti. No necesitamos dioses fuera de ti, solamente tú eres el único Dios verdadero, vivo y verdadero, Señor. No necesitamos dioses, Señor, porque tú nos sustentas en todo tiempo y en todo momento, Señor. Señor, apelamos a tu misericordia para que sea con nosotros todos los días de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y ayúdanos, Señor, a dejar cualquier ídolo que esté estorbando en nuestras vidas. Te lo pido y ruego de grande manera en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.